porque organiza y rige el buen funcionamiento, se podría decir, en temas relacionados con la propiedad. ¿Y esa relación es la que tiene el derecho agrario con las otras ciencias, Jacqueline? ¿Pregunto o rectifica su respuesta? Vamos a ver. Diana Pamela Stephanie. Quiero ver, Diana Pamela Estefanía Pérez. Ajá. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Nos puede indicar usted, por favor? Sí. ¿Y cuál es la relación que tiene el derecho agrario con las otras ramas, verdad, del derecho? Sí, licenciado. En mis notas tengo que el derecho agrario pues se relaciona con varias ciencias porque la actividad principal o la actividad agrícola y el uso de la tierra tienen aspectos jurídicos y ahí es donde entran las otras ciencias, tienen aspectos económicos, sociales, históricos y eso. Bien, únicamente esos aspectos tiene Diana. Es por eso que se relaciona con las otras ciencias. También para comprender correctamente como esos problemas relacionados con la tierra y la producción agrícola en comunidades rurales o en los recursos naturales. Sí, eso tiene que ver con el qué hacer del derecho agrario, pero ¿en qué se relaciona con las otras ciencias? Por ejemplo, dígame en qué se relaciona con el derecho constitucional y en qué se relaciona con el derecho penal. Voy a regresar con Jacqueline. Jacqueline, ¿en qué se relaciona el derecho agrario con el derecho constitucional y con el derecho penal? Con el derecho constitucional y con el derecho penal, ¿verdad? Ajá. Con el derecho constitucional hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? Que marca el camino a seguir en todas las ramas del derecho, basándonos en la supremacía constitucional, ¿verdad? La cual establece que es la norma suprema y que ninguna ley está por encima de ella, ¿verdad? Entonces, también hablábamos acerca de... usted estaba dando un ejemplo de derechos humanos, ¿verdad? Que si estaban sobre la Constitución, ¿verdad? Y también en la base, vamos a ver, más que todo en el derecho constitucional porque tiene preeminencia sobre el derecho interno. Se sitúa en un rango constitucional a la par de las leyes constitucionales y arriba de las ordinarias. ¿Qué cosas se sitúan a la par de las leyes constitucionales? Cuando hablábamos sobre los convenios, hablábamos sobre el convenio 169 de la OIT, que estábamos hablando sobre... Pero ese convenio, o qué convenios son los que se sitúan a la par de una ley constitucional? Los de derechos humanos. Convenios y tratados en materia de... Derechos humanos. En materia de derechos humanos. Se sitúan a la par se sitúan a la par de una ley constitucional, de acuerdo al 46 de la Constitución, que dice que establece el artículo 46. Jacqueline, ¿qué habíamos dicho? Permítame. Eso ya lo deberían de saber ustedes, porque esto es de derecho procesal constitucional. Ahorita solo estoy repasando porque se supone que esto ustedes lo vieron en derecho procesal constitucional, ¿o no? O en derecho constitucional, ¿no? Sí, licenciado, la verdad que sí tengo como, más o menos sí me recuerdo de haber visto eso, ¿verdad? Me recuerdo que con el artículo 46 hablábamos sobre proteger, me imagino, la propiedad,
como derecho de dominio abstracto. ¿Cómo así? No entendí. No le entendí, Jacqueline. Perdón, licenciado. ¿Sí me escucha? ¿Sí le escucho? Ok, perdón. Acerca sobre la preeminencia del derecho internacional, según el artículo 46 de la Constitución. La preeminencia del derecho internacional, Jacqueline. Yo Que sabía que establece, se llama preeminencia del derecho interno, no internacional, según lo que pues, dice la Constitución. Yo tengo que dice del derecho internacional también. Preeminencia del derecho internacional. Ah, pero ustedes, miren pues, los convenios y tratados en materia de derechos humanos, que eso es derecho internacional, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Por eso es que hablábamos del principio de bloque de constitucionalidad, que está a la par de una ley de rango constitucional. ¿Se acuerdan? Porque el derecho internacional no tiene, según el principio de bloque de constitucionalidad, no tiene preeminencia sobre el derecho, sobre la Constitución, sino cualquier convenio o tratado podemos decir que está arriba de la Constitución, porque todo el derecho internacional va a tener preeminencia sobre el derecho interno, y no es así. La Constitución dice que únicamente lo que es en materia de derechos humanos, dice, no todo el derecho internacional, ¿sí o no? sí, licenciado. Va, entonces, esa es la relación que hay con el derecho constitucional. Los convenios y tratados en materia de derechos humanos que tengan que ver con el tema de derecho agrario, de tierras o de medio ambiente, van a tener preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, van a situarse de acuerdo al principio de bloque de constitucionalidad, que se interpreta todo armónicamente, ¿verdad? Y que se utilizan los convenios y tratados en materia de derechos humanos, va a tener un rango de carácter constitucional, no arriba de la Constitución ni abajo de la Constitución, sino a la par de la Constitución. Esa es la relación que tiene con el derecho constitucional y la interpretación que se le debe dar a los convenios y tratados en materia de derechos humanos que desarrollen el tema agrario, ¿sí? Jacqueline. Sí, licenciado. Ahora, Diana, Pamela, entonces, ¿qué relación tiene con las otras ramas? Por ejemplo, con el derecho penal que habíamos dicho. Estoy haciendo esta retroalimentación porque creo que en menos de 2 semanas ya es el primer examen parcial. Entonces, por eso estamos repasando, porque ustedes me dicen que está todo claro, pero cuando les pregunto, no pareciera que está todo claro. Yo quiero que me contesten así fluidos, si está todo claro. Esto ya lo vimos, solo estoy repasando, quiero avanzar con lo siguiente, pero díganme pues qué relación tiene con el derecho constitucional ya, con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho administrativo. Por ejemplo, Diana, con el derecho penal. Yo tengo mis notas, licenciado, o lo que yo comprendo es de que está relacionado con el derecho penal porque algunas conductas afectan a la propiedad o a los recursos naturales y esto puede constituir delitos, por así decirlo, la usurpación de tierras o daño a la propiedad. Entonces, el derecho agrario regula principalmente estas relaciones relacionadas a la tierra. En derecho agrario, pues, obviamente tiene que ver con los temas agrarios, pero el derecho penal le ayuda a crear conductas tipificadas en el Código Penal y encuadrar delitos, por ejemplo, como lo es la usurpación o como lo es el allanamiento o delitos contra la propiedad que pudieran derivarse del mal uso indebido o ilícito de las tierras, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con
la cuestión típica, antijurídica, culpable y punible que se llama delitos, que es donde está en el Código Penal y donde más en las leyes penales especiales que ustedes ya van a ir viendo en derecho procesal penal, lo van a ir descubriendo. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, a ver, Kimberly, ya que está levantando la mano, Kimberly García, ¿qué relación Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Qué Fíjate relación que tiene el derecho agrario con el derecho administrativo, Kimberly? Dígame. sí, eso es lo que antes quería aportar y bueno, Ujú. quería confirmar. Yo estaba Ujú. leyendo que también el derecho penal funciona como parte de la reinserción social que se pretende con las personas que van a cumplir delitos, porque creo que les dan como, o les enseñan como a cultivar y el proceso de las tierras, algo así, pero más como que en el sector agrícola. Ah, no, pero esos son algunos de los fines que puede llegar a tener el derecho penal. Ah, Y ok. aparte es la relación que tiene el derecho agrario con el derecho penal. Y aparte es los fines que puede tener el derecho penal para con los que cumplen una condena o cumplen alguna pena y quieren hacer una protección o un modelo de reinserción social. Eso lo van a ver ustedes en derecho penal, porque yo no les voy a preguntar en el examen cuáles son los fines del derecho penal y qué es la reinserción social, pero sí les voy a preguntar, porque eso no es materia de mi curso, pues, pero sí les voy a preguntar qué relación tiene el derecho penal con el derecho agrario y por qué. Ahora, Kimberly, si ya vimos que son delitos y las conductas tipificadas que puedan ayudar a sancionar penalmente a los infractores que transgredan el tema de tierras, ¿verdad? Por ejemplo, la usurpación, el allanamiento, todo lo que tenga que ver con la propiedad y con la tierra, ¿qué relación tiene el derecho agrario con el derecho administrativo? Entonces, Kimberly. Que con el derecho administrativo se crean procedimientos para darle trámite mediante las instituciones públicas a resolver este tipo de problemas. Habíamos dicho que el derecho agrario tiene relación con el derecho administrativo en el sentido de que el derecho administrativo tiene disposiciones gubernamentales, acuerdos y reglamentos que van a poder normar el tema de la actividad agraria. Y había puesto como ejemplo el MAGA, había puesto como ejemplo Fontierras. ¿Y qué más? Les había puesto como antecedente histórico la Secretaría de Asuntos Agrarios. Todo eso que tiene que ver con trámites, procedimientos, disposiciones, reglamentos, acuerdos gubernativos, todo eso es materia del derecho administrativo, ¿sí? Kimberly. Sí, Lick, así es. Solo que no ordené mis ideas en la cabeza. Entonces, hay la relación van a ser con todas las ramas del derecho, siempre se va a relacionar con el derecho civil, el derecho constitucional, administrativo, penal, mercantil. Ya habíamos hablado también el tema de las negociaciones de crédito agrícola, los seguros y la cobertura agrícola. Con el derecho laboral, ya les había dicho el régimen de trabajo agrícola y ganadero, y ahí está la tarea que les dejé. Vamos a ver, Karen Cacoj. ¿Me escucha, Karen? Sí, Karen, por favor. ¿Qué relación tiene el derecho agrario con el derecho laboral? ¿Y a qué se refiere el tema de trabajo agrícola y ganadero regulado en el artículo 138 del Código de Trabajo? Karen. sí, en este caso, pues yo entendí, licenciado, de que
pues el derecho laboral también le da garantías a los trabajadores agrícolas y ganaderos, a los trabajadores campesinos en sí, ¿verdad? Lo cual pues también les da la garantía de poder tener derechos en el ámbito, pues, bueno, en el derecho laboral como tal, ¿verdad? Eso fue lo que yo entendí. Entonces, pero vamos a ver. En el tema del derecho agrícola, el régimen especial agrícola de servicios que tiene el Código de Trabajo, o sea, sí tiene una relación directa a ustedes, porque obviamente los trabajadores agrícolas tienen un régimen especial de trabajo. Vamos a ver, ustedes están en sexto semestre, Derecho Laboral 2. En Derecho Laboral 2 ya vieron ustedes cuáles son los regímenes especiales de trabajo que contempla el Código de Trabajo, ¿sí o no? Pregunto. No, Lick, ahorita estamos viendo la historia del sindicalismo. ¿No vieron los regímenes especiales del derecho de trabajo ustedes? Régimen ganadero, régimen de los de las empleadas domésticas, régimen agrícola, todos los regímenes especiales contemplados en el Código de Trabajo no los vieron en Derecho Laboral 1 ni ahorita. Porque si no, no van a comprender cuál es la relación más directa que tiene el derecho laboral con el derecho agrario. Y en Guatemala la relación más directa que tiene es el régimen agrícola. ¿Y en qué consiste? Vamos a ver Gladys Osorio. Gladys, buenas tardes, Gladys. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Usted hizo su tarea, Gladys? Disculpe. Fíjese, licenciado, de que yo estaba tratando de manera de entender, pero lo que usted dice de los regímenes, nosotros no lo vimos en Derecho Laboral uno ni 2, ahorita no lo hemos visto, Lo tuvieron no, que no haber lo visto, entendí. porque no es nada del otro mundo, está en el Código de Trabajo. Pero sí hizo su tarea, sí investigó el régimen agrícola regulado en el 138 del Código de Trabajo, Gladys. Pues sí, licenciado, lo que yo estaba viendo es de que en el artículo 138 del Código de Trabajo regula el trabajo agrícola de ganadero dentro de los regímenes especiales de trabajo. ¿Eh? Ajá, va. Miren pues, vamos a hacer una cosa, porque necesito que lo comprendan. Les voy a dar 5 minutos para que vayan al Código de Trabajo. Léanme el artículo 138 y el apartado, por favor, de el régimen agrícola. Léanmelo, los que no lo hicieron, háganlo ahorita porque necesito explicárselos, pero para explicárselos necesito que lo lean, necesito que lo tengan y que tal vez si no lo vieron, pues ahorita lo voy a ver yo, no es materia de este curso, pero por lo menos que entiendan el régimen agrícola. Les doy 5 minutos para que lo lean y ahorita lo vamos a comentar. ¿Les parece, por favor? ¿Les parece bien? Sí, licenciado, no escucho. Sí, licenciado, gracias. Licenciado. Muy bien, Lick, con gusto. Háganlo y lo leen. Ahorita lo vamos a comentar en 5 minutos, por favor. Gracias.
Bueno, jóvenes, ¿cómo van? ¿Ya lo pudieron leer? ¿Cómo van, jóvenes? Yo encontré que eran 7, Lick, no sé si esos son. El régimen, estamos en el 138 principalmente, a ustedes, porque Sí. tampoco vamos a entrar a Ahí comienzan los regímenes especiales. a clase de derecho laboral, régimen por régimen. No, al que nos interesa a nosotros es el régimen agrícola. Ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Sí, Lick. Vale. Cari, tal vez usted nos puede decir qué leyó, en qué consiste el régimen agrícola, especial agrícola, Cari, del Código de Trabajo. Este está basado en los trabajadores campesinos, que son los peones, los mozos, los jornaleros, los ganaderos, los cuadrilleros y otros que realizan una empresa agrícola o ganadera, los trabajos propios y habituales del derecho agrario, Lick. Ajá, muy bien. Y ellos tienen, ¿por qué decimos que tienen un régimen especial, Cari? Porque son los trabajadores agrícolas, Lick, no sé. Porque pertenecen a un grupo especial, eso sí es cierto. Pero aparte de pertenecer a un grupo especial, decimos también que tienen un régimen especial en el Código de Trabajo que va distinto al régimen no agrícola de la capital. Inclusive tienen diferenciado un salario mínimo. ¿Es lo mismo el salario mínimo, Eliseo Argueta, para un trabajador agrícola que para uno no agrícola? ¿Eliseo? Bueno, esto no es el mismo, porque ¿Verdad que al jornalero le pagan menos como al que mantiene sus prestaciones, que ya es un sueldo base. Ahorita que se está trabajando, que es 4,008 quetzales el sueldo mínimo. ¿Verdad que sí hay una diferencia entre el trabajador agrícola y el no agrícola? De hecho, nuestro salario, el salario mínimo que tenemos en Guatemala, hace una diferenciación, ¿verdad? Ustedes entre los que son agrícolas y los que no son agrícolas, ¿verdad? Dice el salario mínimo agrícola es para este año de tal cantidad, y es porque cada año cambia, ¿verdad? En diciembre saca un acuerdo y lo cambian. Y el salario mínimo para las actividades no agrícolas es de 4,200 y algo. ¿Va? Entonces va cambiando, ¿verdad? Ustedes no va haciendo lo mismo. Entonces sí tenemos una fuerte relación del derecho laboral con el derecho agrario. Y en Guatemala, más porque tenemos un régimen especial del trabajador agrícola, en donde tiene una jornada distinta, en donde su salario mínimo es distinto y en donde el Código de Trabajo le otorga una tutelaridad especial distinta que a los otros regímenes especiales que son no agrícolas. Eso es pregunta de examen. ¿Lo anotaron, jóvenes? ¿Tienen una duda o se les quedó? Pregunto. Muy bien, Cristel. ¿Puede repetir? También la legislación permite el pago en especie de hasta un 30% del importe total a los trabajadores por si ellos necesitan insumos, por si ellos necesitan medicamentos, por si ellos necesitan comida. Por eso es que decimos que hay un régimen especial, 138 del Código de Trabajo, y que aparte permite hasta un 30% la ley laboral de pago en especie por ser un régimen especial en donde el trabajador agrícola presta sus servicios en el campo, distinto al que es no agrícola. Por lo tanto, es la relación más fuerte y más directa que hay con el derecho laboral y el derecho agrario, porque el agricultor va a ser el agrícola. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Si yo les pregunto en un examen, pregunto, ¿está claro? Jóvenes, ahorita es cuando tienen que preguntar, en 2 semanas ya es el examen.
Perdón, licenciado, fíjese que a mí no me quedó Ujú. muy claro, no sé si fuera mucha la molestia si pudiera volver a repetir, porque sí me entendí que se dice que es un régimen especial porque son los trabajadores en el campo, ¿verdad? Los que prestan sus servicios. ¿Quiénes son, más fácil, quiénes son los agricultores, Jacqueline? Son las personas que siembran en el campo, Y cultivan la que tierra. cultivan la tierra. Vale. Si hablamos de un régimen especial de trabajo agrícola, ¿para quiénes va este régimen especial, Jacqueline? Para los agricultores. Ajá. Entonces, ellos tienen un propio régimen especial en el artículo 138 del Código de Trabajo, en donde su salario es distinto, su jornada es distinta y la forma de pago también puede ser distinta a los que no son agrícolas. Esas son las principales diferencias. El régimen especial, salario especial, jornada especial. ¿Sí o no? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Esas tres diferencias, régimen, salario, jornada especial, es lo que marca la diferencia entre el trabajador agrícola y el no agrícola, ¿verdad? Según la legislación laboral de Guatemala, con respecto al agricultor, ¿verdad? Que tiene que ver con el derecho agrario, porque es la persona que cultiva la tierra. Jóvenes, está claro, ¿verdad? No quiero que dejen esa pregunta en blanco. Está claro, ¿verdad? Sí, Porque eso está fácil. Vale, gracias, Karen. Bien, entonces tenemos de nadie. el derecho agrario. Tenemos los sujetos de derecho agrario basados en las clases sociales y en criterios económicos, pero antes de eso, creo que me estoy saltando algo que había anotado aquí, permítanme. Sí, la relación con las ciencias económicas y sociales y con la historia. ¿Cuál es la relación económica que tiene el derecho agrario? La ciencia económica es una de suma importancia para la sociedad. Es ahí donde se relaciona con el derecho al ser ambos pilares de la misma. Ahora, la relación con el derecho agrario es el aspecto económico que tiene el mismo al buscar impulsar la economía de las personas mediante la tierra. El derecho agrario es importante resolver los problemas de índole económico, mejorando las condiciones de las personas, porque la relación con el derecho agrario, ¿qué relación económica tiene? Es en el aspecto económico que tiene que ver a impulsar la economía de las personas mediante la tierra, ¿verdad? Y es ahí donde se genera un pilar fundamental de la economía y donde ellos pueden acceder a la tierra y pueden resolver problemas y mejorar sus condiciones, ¿verdad? Entonces sí tiene una relación fuerte la economía con el derecho agrario. Ahora, ¿qué relación tiene con otras ciencias? Por ejemplo, la sociología. La sociología dice que el derecho deriva de la sociedad, es producto de la sociedad. Por el comportamiento del hombre, del ser humano en sociedad, es producto de la sociedad, dice la sociología. Por lo tanto, el derecho debe de acoplarse a las situaciones sociales de los países. Esto es para no apartarse de la realidad y lograr ser efectivo en lo que regula, ¿verdad? Cada realidad de cada estado es distinta. Tiene relación con el derecho agrario porque el derecho agrario y sus políticas y normas se derivan de la realidad social de los agricultores, de la costumbre, de la cultura y de los pueblos indígenas. Tiene relación con el derecho agrario porque el derecho agrario y sus políticas y normas se derivan de la realidad social de los agricultores, de la costumbre, de la cultura y de los pueblos originarios. Con la historia. Sin la historia, ¿qué relación tiene con la historia? Sin la historia no hay derecho, porque la historia es la base de una sociedad. Y de la sociedad deriva, ¿qué deriva?
el derecho. Son los antecedentes de todo derecho. Sirve para comprenderlo y aplicarlo de mejor manera. El derecho agrario es formado y nace de los antecedentes históricos de los agricultores y la agricultura. El derecho agrario es formado y nace de los antecedentes históricos de los agricultores y de la cultura. Entonces, ¿qué relación tiene con las otras ciencias económicas y sociales y con la historia? Relación económica, ya les dije que el aspecto económico es importante porque mediante el mismo se busca impulsar la economía de las personas mediante la producción y el trabajo de la tierra, mejorando las condiciones de las personas. Con el aspecto social, que es la sociología, pues tiene relación porque el derecho agrario y sus políticas y normas se derivan de la realidad social. Al final dijimos que la naturaleza jurídica del derecho agrario es que es de derecho social y no se puede marcar en público y privado, sino que es mixto. Entonces tiene mucho que ver con la realidad social de los agricultores, de la costumbre, de la cultura y de los pueblos originarios, ¿verdad? Que son los pueblos indígenas, son los pueblos originarios. ¿Y qué relación con la historia? Obviamente, sin historia no hay derecho, porque la historia es la base de una sociedad. Son todos los antecedentes del derecho, sirve para comprenderlo y aplicarlo de mejor manera. El derecho agrario es formado y nace de los antecedentes históricos de los agricultores y de la agricultura. Por lo tanto, si nacen los antecedentes históricos de los agricultores y de la agricultura, pues tiene una relación inmersa con la historia, ¿verdad? Porque de ahí surge todo, de ahí deriva todo y de ahí nace todo. De ahí es el referente histórico, el antecedente, el precedente de todo derecho y sirve para comprenderlo y aplicarlo de mejor manera. Entonces, la relación de las ciencias económicas y sociales y con la historia es con el aspecto económico, ya vimos por qué, con el aspecto sociológico, ya vimos por qué, y con la historia ya vimos por qué. Si yo les pregunto, ¿cuál es la relación de las ciencias del derecho agrario con las ciencias económicas, Lisbeth? Entonces, ¿cuál es la relación, Lisbeth? En la punta de la lengua. Del derecho agrario con las ciencias económicas, con la economía. Aspectos económicos, coloquele. Aspectos económicos importantes. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho agrario con la economía? Los aspectos netamente económicos más importantes en la relación de cultivo de tierras. Fue lo único que logré anotarle. Se los acabo de decir ahorita. El derecho agrario es importante para resolver problemas de índole económico, mejora las condiciones de las personas e impulsa la economía mediante, obviamente, el trabajo de la tierra, ¿verdad? Mediante impulsar la economía de las personas por el trabajo de la agricultura, de la tierra. Ahora, ¿qué relación tiene Patricia de León? ¿Qué relación tiene con la sociología? Por su realidad social, las costumbres de los agricultores y su cultura, costumbre y cultura de los pueblos originarios. ¿Por su qué me dijo, perdón? Realidad social y las costumbres y cultura de los pueblos originarios. Por su realidad social, las costumbres, bueno, sí, costumbres y culturas de los pueblos originarios, y porque de ahí se deriva todo, ¿verdad? Sus políticas y normas se derivan de la realidad social de los agricultores, de la costumbre, muy bien, de la cultura y de los pueblos originarios, muy bien. ¿Y qué relación tiene a los que no les he preguntado? Douglas Hermes Monterros. ¿Qué relación tiene, Douglas? Buenas noches. ¿Qué relación tiene con la historia, el derecho agrario? Buenas noches, licenciado. Sí. Por lo que yo le comprendo con respecto a la historia es porque sin historia no hay derecho. De
las relaciones humanas es que nace el derecho. Ajá. Y esto lo que deriva es en los que genera antecedentes del derecho y se relaciona con el derecho agrario porque ahí es donde también se dan estos, Ajá. se van derivando también los derechos de los agricultores y todos los que trabajan la tierra. Muy bien. Sin la historia no hay derecho, entonces por esos antecedentes históricos, esos precedentes, pues tiene mucho que ver la historia con el derecho agrario. De ahí se deriva parte de dónde surge, de dónde nace, de dónde emana este derecho agrario y todas las disposiciones que tenemos actualmente sobre derecho agrario, pues tuvieron un antecedente histórico. Bien, entonces, tenemos un proceso agrario. ¿Y qué significa eso del proceso agrario? Un proceso agrario es un proceso, ¿verdad? Son diversos actos que nos van a llevar hacia un fin. Entonces, cuando decimos proceso agrario es un proceso jurídico. ¿Y qué es un proceso jurídico? Son los diversos actos procesales de los interesados y de los terceros inmersos en el proceso. Son los actos derivados de la aplicación de un marco legal. Es una serie de pasos y etapas y aplicación de figuras jurídicas para llegar a un fin determinado que concluye con una decisión de una autoridad administrativa. En este caso, si es un procedimiento administrativo, o bien en una decisión de autoridad judicial, en el caso de que sea un proceso judicial. En el tema agrario, al estar ligado con otras áreas del derecho, como lo es el derecho civil, administrativo, penal, mercantil y demás, muchos de los asuntos son resueltos por la ley especial de esta materia, ¿verdad? Otros son resueltos con materia agraria. Al ser un tema muy específico que no se encuentra contemplado en las demás áreas del derecho descritas y otras veces de forma supletoria o mixta, porque aplicamos mucho en derecho agrario lo que es la costumbre, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con la cultura de los pueblos. Y tenemos a los sujetos procesales del proceso agrario, que puede ser un peticionario o un demandante, quien demanda la resolución de un conflicto. Estamos hablando de conflictos de derecho agrario. Proceso agrario, sujetos procesales de un proceso agrario, un peticionario o un demandante, que es la persona quien demanda la resolución de lo pedido, de lo que está solicitando. Tenemos al demandado. El demandado es contra quien se ejerce el derecho de petición y le exige la demanda planteada, ¿verdad? El derecho controvertido y a la persona que nosotros queremos pedirle que haga o no deje de hacer o se abstenga, ¿verdad? Porque por eso estamos ejerciendo un proceso en contra de esa persona. Y la autoridad administrativa o judicial es quien resuelve a favor o en contra lo que se demandó o solicitó mediante el procedimiento o el proceso. La autoridad administrativa o judicial, si es por medio de un juez, va a ser una autoridad judicial. Por eso la palabra. Si es una autoridad administrativa, pues obviamente es un proceso administrativo. Y un proceso administrativo o un proceso de derecho en la costumbre, en el derecho consuetudinario, que es de los pueblos originarios, pues muchas veces así se resuelven los conflictos de tierra. Los conflictos de tierra en el interior del país, sobre todo en el occidente del país, con las autoridades ancestrales que aplican mucho el derecho indígena, el derecho maya, ellos resuelven mediante una autoridad administrativa que es la máxima jerarquía de la población, ¿verdad? Y es quien resuelve un conflicto, la mayoría de conflictos que se dan, principalmente los de tierras, ¿verdad? Agrarios, ¿verdad? Y son los que mediante un proceso, pues, le dan la razón a una parte o no le dan la razón a una parte y pueden imponer una sanción o pueden no imponer una sanción porque hay parte de derecho consuetudinario maya que ellos tienen, ustedes saben que ellos tienen sus propios castigos, sus propias sanciones,
su propia forma de resolver los conflictos de acuerdo a su idiosincrasia como cultura y como pueblo. Entonces luego tenemos los principios procesales del derecho agrario. Y dentro de estos principios procesales, pues podemos encontrar los de impulso procesal de oficio, que es cuando la autoridad correspondiente encamina un proceso a la realización de ciertos actos para la resolución efectiva de un conflicto. Tener impulso procesal de oficio, cuando decimos de oficio, es que lo va a hacer la autoridad sin que se lo estemos pidiendo. De oficio lo va a efectuar. Tenemos otro principio antiformalista o de sencillez en el proceso agrario, que no es formal como el del derecho civil, que tenemos que cumplir con muchos requisitos que nos da el Código Procesal Civil y Mercantil para la elaboración de una demanda, de un proceso y de un litigio, ¿verdad? Aquí pues es un poco más antiformal, ¿verdad? Sin mayores solemnidades, buscando un desarrollo eficiente del proceso y una resolución. En asuntos que competen al derecho agrario, tiene primacía el fondo del asunto sobre la forma del planteamiento del mismo. Se debe resolver aplicando los principios o características de derecho agrario, la equidad y la costumbre, y finalmente, conforme a las leyes del derecho común. El derecho común ya es el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo. Es tutelar porque hablábamos de un principio que se llama indubio pro agricultor. Entonces aquí va a ser el derecho agrario tutelar del campesino. Tiene una economía procesal que busca evitar que el proceso se vuelva riguroso para que cumpla con la resolución del conflicto sin que se dilaten más los plazos establecidos. Y busca que no se vuelva un proceso oneroso. Economía procesal que no sea caro, que no sea oneroso, que no sea exorbitante y no puedan acceder las partes, ¿verdad? Va también ligado a la simplificación de los trámites en el tema administrativo, en que no sea oneroso para las partes. También tenemos el principio de concentración procesal. Concentración procesal se refiere a que exista la menor cantidad de diligencias procesales posibles, encarando el proceso en el menor número de actos procesales que se pueda, sino que la mayoría de audiencias, la mayoría de situaciones en las que nos podamos reunir a discutir el conflicto agrario, pues tenemos que optimizar para que las mismas sean lo menos posible, sino que hoy una cosa, mañana otra cosa, para la otra semana otra cosa, dentro de 2 semanas otra cosa, dentro de un mes no. Concentración procesal es tratar de concentrar todos los actos en uno solo o en 2 o en 3 máximo, para que esto no se vuelva algo de que vamos y venimos. Eso no es concentración procesal, en donde se busca que el proceso se resuelva en el menor número de actos procesales, en donde se junten las partes que se puedan, ¿verdad? Entre menos se tengan que estar juntando, va a ser mejor porque va a ser menos oneroso y va a ser mayor concentración que entre más se tengan que estar juntando y no haya una resolución, no va a haber una concentración de todos los actos, ¿verdad? Como cuando ustedes dicen, bueno, una reunión, pero en la reunión tratemos de abordar todos los temas importantes para que no nos tengamos que reunir otra vez. Eso es concentración procesal, para no estar perdiendo el tiempo en más o dilatando en más audiencias, tratar de que todo se resuelva en una o en 2, ¿verdad? Oralidad e inmediación. ¿Qué consiste en la oralidad? Lick, perdone, ¿cómo se llaman todos estos principios? Principios procesales del derecho agrario. Ok, gracias. La oralidad o la inmediación se puede y tiene preeminencia la oralidad en el proceso. Oralidad es que en lugar de ser escrito va a ser verbal, hablado. Para esto se necesita el apoyo conjunto de las autoridades correspondientes, las autoridades administrativas, que son las municipales, y las autoridades de derecho indígena, que son las que les dije que resuelven la mayoría de los conflictos agrarios en Guatemala. Entonces yo quiero que de tarea para la siguiente clase, que es el día lunes, primero Dios, me investiguen ustedes el proceso agrario, lo que yo les acabo de hablar ahorita y de introducir en este momento,
Investíguenme el proceso agrario, en qué consiste y cuál es la finalidad del proceso agrario. ¿En qué consiste y cuál es la finalidad del proceso agrario? ¿Cuáles son los sujetos procesales del derecho agrario? Ya se los dije yo, pero quiero que ustedes lo investiguen y me lo digan. El peticionario, el demandado, la autoridad administrativa o judicial o la autoridad ancestral. Quiero que me digan quiénes son los sujetos procesales del derecho agrario. Y por último, lo que estábamos viendo ahorita, que me investiguen y me digan en la próxima clase, háganlo porque ustedes saben que al final pues yo les voy a pedir todas sus tareas, pero para comentar el lunes, ¿cuáles son los principios procesales del derecho agrario, los que estábamos viendo ahorita? Impulso procesal de oficio, antiformalista o de sencillez, tutelar, de economía procesal, concentración procesal, oralidad o inmediación. ¿Cuáles son los principios procesales del derecho agrario? Y lo vamos a comentar el día lunes en la siguiente clase para que ya quede más reforzado y ustedes también investigan y puedan participar en clase y entiendan de mejor manera el proceso agrario, los sujetos del proceso agrario y los principios procesales del derecho agrario. ¿Estamos, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Sí, Lick, ya la anotamos. Perfecto, si quieren lo mandan ahí siempre al WhatsApp para que los demás compañeros sepan cuál es la tarea para el día lunes y al día lunes la comentamos. Si no hay alguna otra duda, jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí. Que pasen un feliz fin de semana.